La carretera de grava se extendía como una vena gris en medio de la noche de Kentucky, retorciéndose entre campos de maíz y bosques espesos que olían a humedad. El calor del verano todavía se aferraba al aire aunque el sol había desaparecido hacía horas. Las cigarras cantaban con insistencia, mientras una luna apenas creciente se asomaba entre nubes perezosas. El murmullo de los insectos y el roce del viento eran los únicos sonidos que acompañaban a las dos camionetas que avanzaban lentamente por aquel camino solitario. En la cabina delantera, Elmer "Lucky" Sutton mantenía las manos firmes en el volante, aunque de vez en cuando su mirada se desviaba hacia el retrovisor. No le gustaba conducir de noche, mucho menos por caminos tan apartados, pero la urgencia de llegar antes del amanecer lo mantenía en movimiento. A su lado, Vera, su esposa, sostenía un termo de café que ya estaba casi vacío. Había permanecido en silencio gran parte del viaje, mirando la negrura del bosque que se abría y cerraba a ambos lados del camino como un enorme mar vegetal. «¿Cuánto falta, Lucky?», preguntó finalmente, con la voz algo ronca por el cansancio. «Poco», respondió él, sin apartar la vista del camino. 10 minutos, quizá menos. La vieja granja Sutton está justo detrás del siguiente cruce. En la parte trasera de la camioneta, los niños dormitaban entre cajas de provisiones y mantas. Charlton, el mayor, apenas pegaba ojo, con la frente apoyada en el cristal de la ventanilla. La oscuridad lo fascinaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Cada sombra parecía esconder algo, cada curva del camino era un misterio que deseaba descubrir. A su lado, la pequeña Mary dormía profundamente, abrazada a una muñeca de trapo. La segunda camioneta, que seguía de cerca, transportaba a otros familiares y amigos: Billy Ray Taylor, un hombre de carácter bromista y ojos vivaces, su pareja June, y algunos primos que habían aceptado acompañarlos en aquel viaje improvisado para instalarse en la granja. Las risas y comentarios se habían apagado horas atrás. Ahora solo quedaba el zumbido del motor y el ocasional golpe de las piedras contra la carrocería. Cuando por fin tomaron el último desvío, el bosque se cerró sobre ellos. Los faros iluminaban árboles nudosos que parecían inclinarse hacia el camino, como si quisieran espiar el paso de los vehículos. Las copas se mecían lentamente, y de cuando en cuando, algo brillaba entre las ramas, reflejando la luz de la luna. Vera se estremeció. «No me gusta este lugar», murmuró, casi para sí misma. Lucky apretó los labios. Había escuchado las historias que circulaban sobre esa zona, cazadores que juraban haber visto luces extrañas en el cielo, vecinos que hablaban de ruidos metálicos en las noches sin viento. Cosas de campo, pensaba él, exageraciones para asustar a los forasteros. Sin embargo, la inquietud de Vera comenzó a contagiarle un mal presentimiento que no quiso reconocer. Al fin, los árboles se abrieron para dejar paso a un claro. En medio de la explanada, la casa Sutton se alzaba como una silueta oscura, recortada contra el cielo estrellado. Era una construcción de madera de 2 pisos, con un granero adosado y una cisterna oxidada que brillaba a la débil luz de la luna. Aunque estaba abandonada desde hacía años, parecía esperar su regreso, como si hubiera permanecido en silencio, respirando a la sombra de los bosques. Las camionetas se detuvieron con un leve chirrido de frenos. El polvo levantado por las ruedas flotó en el aire, atrapando la luz de los faros. Lucky apagó el motor y por un momento nadie se movió. Solo el canto monótono de las cigarras y el crujido distante de las ramas rompían el silencio. «Llegamos», dijo finalmente Lucky, tratando de sonar entusiasmado. Uno a uno,
los ocupantes descendieron de los vehículos. El suelo estaba húmedo, y un olor a tierra mojada se mezclaba con el de madera añeja. Billy Ray encendió una linterna y la dirigió hacia la fachada. Los cristales de las ventanas reflejaron un destello breve, casi metálico. «No está tan mal», comentó, aunque su voz sonaba más cautelosa que alegre. Mientras descargaban las cajas y organizaban los bultos, los niños corrían de un lado a otro explorando el claro. El cielo estaba limpio, tachonado de estrellas, y un leve resplandor verde parecía flotar en el horizonte, apenas perceptible. Vera lo notó primero. «¿Ves eso, Lucky?», preguntó, señalando con el dedo hacia el borde del bosque. Lucky siguió la dirección de su mano. Entre los árboles, muy a lo lejos, algo brillaba débilmente. No era el blanco frío de la luna ni el parpadeo cálido de una luciérnaga. Era un verde eléctrico, casi líquido, que se movía de un lado a otro, como si respirara. «Debe de ser algún reflejo, un fuego fatuo», dijo él, intentando restarle importancia. Pero su voz traicionó una nota de tensión. Billy Ray, que había escuchado, se acercó con curiosidad. «Eso no es un fuego fatuo. Mira cómo se mueve. Es como si alguien llevara una linterna, pero demasiado brillante». Todos guardaron silencio, observando aquel resplandor que parecía acercarse lentamente, flotando entre los troncos. Luego, sin previo aviso, la luz se apagó, tragada por la negrura del bosque. «Habrá sido un cazador», propuso June, aunque su tono era más una súplica que una explicación. Lucky respiró hondo, tratando de disolver la inquietud que le subía por la garganta. «Entremos y terminemos de acomodar las cosas. Mañana, con la luz del día, veremos qué hay ahí». Con esfuerzo, los Sutton y sus acompañantes descargaron las últimas cajas, encendieron lámparas de queroseno y se distribuyeron por la casa. El interior olía a madera húmeda y polvo, pero estaba sorprendentemente intacto. El suelo crujía bajo sus pasos, las paredes conservaban viejas fotografías familiares y el granero, aunque ruinoso, aún podía usarse para guardar herramientas. Mientras los adultos se ocupaban de cerrar ventanas y revisar cerraduras, Charlton permanecía junto a una de las puertas traseras, mirando hacia el bosque. Juraría que había visto otro destello verde, apenas un latido de luz entre las sombras. La noche avanzó lentamente. Las cigarras callaron, reemplazadas por un silencio denso, como si el bosque entero contuviera la respiración. A lo lejos, un búho ululó, y el eco resonó más fuerte de lo esperado, como si los árboles lo repitieran. Fue entonces cuando los primeros crujidos llegaron desde el exterior, un roce suave, casi imperceptible, como si algo pequeño se moviera entre los arbustos, demasiado pesado para ser solo el viento. Vera detuvo el movimiento de su mano sobre una lámpara y miró a Lucky. «¿Lo oíste?», susurró. Lucky asintió en silencio, con los ojos fijos en la ventana. El viaje había terminado, pero la verdadera noche apenas comenzaba. La casa Sutton había caído en un silencio casi absoluto. Las lámparas de queroseno arrojaban un resplandor amarillento que apenas lograba vencer la oscuridad de los rincones. Afuera, el bosque respiraba un aire espeso, cargado de humedad y sonidos apenas perceptibles, el roce de las hojas, un crujido de ramas, un ulular lejano. Era la clase de quietud que parece aguardar el momento justo para romperse. El reloj de pared marcaba poco después de las 2 de la madrugada cuando Charlie, el mayor de los niños, se despertó con un sobresalto.
Había estado soñando con luces verdes que atravesaban los campos como relámpagos líquidos. Su respiración aún era entrecortada cuando distinguió un sonido agudo, un golpeteo suave, rítmico, proveniente de la ventana del pasillo. Al principio pensó que era una rama movida por el viento, pero no había brisa, el aire estaba inmóvil, sofocante. Se incorporó en silencio, cuidando de no despertar a sus hermanos. El golpeteo se repitió, más insistente. Una pausa. Luego, un arañazo prolongado que le heló la sangre. Charlie tragó saliva, avanzó a tientas y, con las manos temblorosas, apartó la cortina unos centímetros. Lo que vio lo hizo retroceder de inmediato. Allí, a través del vidrio, una figura pequeña lo observaba. Era más baja que un hombre, de cabeza desproporcionadamente grande y ojos que ardían con un brillo amarillo verdoso. La criatura no parpadeaba. Su piel, de un gris oscuro, parecía húmeda, casi brillante, como si estuviera cubierta de un aceite viscoso. Tenía orejas puntiagudas y brazos alargados que terminaban en dedos demasiado finos. Y lo más perturbador, sonreía, una mueca apenas perceptible que no correspondía a nada humano. El niño retrocedió con un grito ahogado. «Papá», susurró, apenas capaz de emitir sonido. «Papá, hay alguien afuera». El grito fue suficiente para despertar a Vera, que encendió de inmediato la lámpara de aceite. La luz proyectó sombras largas que parecieron agitarse en las paredes. Lucky llegó desde la habitación contigua, aún somnoliento pero alerta. Su mirada se endureció al ver la expresión de su hijo. «¿Qué sucede?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Hay algo en la ventana», balbuceó Charlie, señalando el pasillo. Lucky avanzó con pasos decididos pero cautelosos. Vera lo siguió, la lámpara en alto. Cuando llegaron a la ventana, lo primero que notaron fue un olor extraño, metálico, parecido al del hierro caliente después de un disparo. Luego, una sombra se movió entre los árboles, apenas a unos metros de la casa. Era pequeña, ágil, y emitía un débil resplandor verdoso. «Será un mapache», intentó explicar Lucky, aunque su voz carecía de convicción. De repente, un golpe seco resonó en el vidrio de la sala de estar, haciendo que Vera soltara un jadeo. Luego otro, y otro más, como si algo o alguien golpeara con las palmas abiertas. Los niños comenzaron a llorar, despertados por el estruendo. Billy Ray y June, alertados, bajaron corriendo las escaleras. «Algo rodea la casa», exclamó Billy Ray, mirando por una rendija. «Lo vi, se movió entre los arbustos». Lucky corrió hacia el armario y extrajo su vieja escopeta de caza, comprobando con manos temblorosas que estuviera cargada. Billy Ray hizo lo mismo con un rifle que guardaba en su maleta. Vera trataba de mantener a los niños juntos, pero los golpes se intensificaban, ahora provenían de varios puntos de la casa. Arañazos en la puerta trasera, un golpe hueco en el techo, un crujido que recorrió las vigas. «No son animales», dijo June en un hilo de voz. «Ningún animal golpea así». Lucky se acercó a la ventana principal, apuntó con la escopeta y encendió su linterna. En el haz de luz apareció una criatura idéntica a la descrita por Charlie, de pie sobre el césped, apenas a un par de metros. Sus ojos reflectantes parecían absorber la luz para luego devolverla multiplicada. La piel gris verdosa brillaba como si estuviera cubierta de escamas finísimas. La criatura inclinó la cabeza de un modo casi curioso,
y dio un salto sorprendentemente alto, como si el suelo no ejerciera gravedad sobre ella. Lucky disparó. El estampido retumbó en toda la casa, seguido de un chillido metálico, como el roce de dos cuchillas. La criatura cayó, pero en lugar de desplomarse, pareció flotar hacia atrás, como si el impacto la hubiera empujado en cámara lenta. Se incorporó sin un solo espasmo de dolor y se perdió entre los árboles. «¡Dios mío!», exclamó Vera, abrazando a los niños. El disparo no trajo alivio. Al contrario, provocó una reacción inmediata. De todos los ángulos, nuevas figuras emergieron del bosque. Eran al menos media docena, quizás más, todas de la misma estatura diminuta, con ojos incandescentes. Algunas se acercaban a cuatro patas, otras caminaban erguidas, balanceándose de manera antinatural. Los golpes contra las ventanas se volvieron frenéticos, toc toc toc, arañazos, zarpazos. En el techo, pasos ligeros corrían de un extremo a otro, produciendo un sonido metálico, como si las criaturas llevaran garras de acero. Billy Ray disparó a través de la puerta trasera cuando una silueta intentó trepar por el marco. El proyectil atravesó el cuerpo de la cosa, que se replegó hacia atrás emitiendo un silbido gélido. «¡No caen!», gritó, recargando el rifle. «Las balas no les hacen nada». Lucky cerró de un portazo la ventana rota mientras Vera corría a reforzar las cortinas con muebles. Los niños sollozaban, algunos rezaban en voz baja. Cada vez que creían ganar unos segundos de silencio, un nuevo ruido estallaba, golpes sordos en el techo, crujidos en las paredes, un rasguño prolongado que parecía recorrer toda la estructura de la casa. En un momento de calma tensa, Charlie señaló hacia el granero. A través de una rendija, todos vieron un destello esmeralda que iluminó las vigas por dentro, como si algo se moviera en su interior. No había forma de que una de esas criaturas hubiera entrado, pero el resplandor continuaba, palpitante, como un corazón. Lucky apretó los dientes y disparó hacia el techo, donde los pasos se habían detenido. El estruendo hizo vibrar los cristales. Por un instante pareció que el silencio regresaba. Luego, un clang metálico resonó justo sobre sus cabezas, seguido de un chillido ensordecedor que recorrió toda la casa. «Al sótano, ahora», gritó Lucky, alzando la voz para imponerse sobre el caos. Vera y June comenzaron a reunir a los niños, mientras Billy Ray cubría la retaguardia con el rifle. Los golpes seguían, ahora más violentos, como si las criaturas intentaran arrancar las tablas a puro tirón. Un cristal estalló en la cocina, una mano diminuta, de dedos larguísimos, se coló entre los fragmentos, palpando el aire como si buscara la carne de alguien. Billy Ray disparó de nuevo, haciendo retroceder la mano, pero el impacto no dejó sangre ni huellas, solo un resplandor verdoso que chisporroteó antes de desvanecerse. La familia descendió por la trampilla hacia el sótano, los pasos retumbando en las viejas escaleras de madera. Lucky fue el último en bajar, cerrando la pesada puerta justo cuando un destello verde iluminó la estancia superior, como si una tormenta eléctrica hubiera estallado dentro de la casa. En el sótano, la oscuridad era casi total. Solo la lámpara de querosén proyectaba un círculo débil de luz temblorosa. Afuera, los golpes continuaban, ahora amortiguados por el suelo, como si un ejército de pequeñas criaturas rodeara la casa y esperara el momento perfecto para entrar. Los Sutton no lo sabían aún, pero la noche apenas comenzaba. El cerco de la medianoche, la casa entera parecía respirar. Cada grieta en la madera, cada clavo oculto tras las tablas,
vibraba con un pulso irregular que los ocupantes sentían en los huesos. Era como si el aire mismo estuviera contaminado, más denso, cargado de una electricidad que erizaba el cabello y hacía crujir los dientes. Fuera, el campo se mantenía en un silencio perverso, un vacío tan absoluto que incluso los grillos parecían haberse exiliado. Solo el sonido lejano de la bomba de agua, golpeando con un ritmo lento y hueco, recordaba que el tiempo seguía corriendo. El grupo, ahora reunido en el salón principal, se apretaba en un semicírculo. Las lámparas de queroseno titilaban, proyectando sombras que parecían deslizarse por las paredes como organismos vivos. Lucky, con el rifle firme en las manos, respiraba a intervalos cortos, cada exhalación era un silbido de pura tensión. Su madre, viuda curtida por años de trabajo en el campo, murmuraba una oración casi inaudible mientras apretaba un crucifijo que parecía más frágil que nunca. «Siguen ahí», susurró Vera, con los ojos clavados en la ventana que daba al patio trasero. «Se están moviendo». Un segundo después, el techo crujió con un sonido que recordó el paso de garras metálicas. Todos levantaron la vista al unísono. Algo pesado se desplazaba lentamente, como si probara la resistencia de las vigas. El rifle de Billy apuntó hacia arriba, el cañón temblaba bajo el pulso frenético de su dueño. Un golpe seco, esta vez en la puerta lateral, los hizo girar. No fue un toque normal, sonó como si algo hubiese caído desde el aire, seguido de un arañazo metálico que recorrió toda la superficie de la madera. La tía Mary, pálida, se cubrió la boca con ambas manos. «No dispares hasta que lo veas bien», ordenó Lucky con una firmeza que apenas disimulaba el miedo. El silencio volvió a caer, pero solo por un instante. De pronto, un rostro apareció en la ventana. No era humano. Sus ojos, enormes y ovalados, reflejaban la luz de la lámpara como dos esferas de mercurio. La piel, gris y traslúcida, parecía estirarse sobre un cráneo demasiado grande. La boca, apenas una hendidura, se curvó en un gesto ambiguo, entre la curiosidad y la burla. El disparo de Billy rompió el instante, destrozando el vidrio. El impacto hizo que la figura desapareciera en un salto antinatural, como si no existiera el peso ni la gravedad. Pero en vez de huir, un coro de chillidos metálicos respondió desde los alrededores, una cacofonía que hizo vibrar los cimientos de la casa. Los niños comenzaron a llorar. La abuela, rígida, les tapaba los oídos mientras Lucky recargaba el rifle con manos torpes. A cada paso, el sonido de los intrusos se multiplicaba, arañazos en las paredes, pasos amortiguados sobre el techo, golpes sordos en las ventanas. Parecía que docenas de esas criaturas rodeaban la granja, jugando con ellos como gatos con un ratón. De pronto, la lámpara de queroseno parpadeó violentamente y se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Solo la luz mortecina de la luna entraba por los agujeros del vidrio roto, dibujando siluetas que se movían en la periferia. «Aguanten», gritó Lucky, aunque su voz sonaba más como un ruego que como una orden. Un destello azulado iluminó brevemente el exterior. A través del resplandor, pudieron verlos, al menos 5 figuras pequeñas, de no más de 1 metro de altura, desplazándose en una formación perfecta. Sus movimientos eran fluidos, casi líquidos, y sus cabezas brillaban con una fosforescencia débil, como si la piel misma emitiera luz. Billy disparó de nuevo. El balazo atravesó el pecho de una de las criaturas, que giró sobre sí misma antes de caer, pero en lugar de desplomarse, flotó unos centímetros, se replegó sobre sí misma y salió disparada hacia los árboles,
emitiendo un chillido agudo que perforó los tímpanos de todos. El miedo se volvió insoportable. Cada respiración era un acto de voluntad. La madre de Lucky comenzó a murmurar su oración con más fuerza, y los niños, entre sollozos, repitieron las palabras como si fueran un conjuro. Entonces, el sonido cambió. Un zumbido grave, como el de un motor lejano, empezó a crecer hasta convertirse en una vibración que sacudía las ventanas. La casa entera temblaba, y del cielo se filtró una luz blanca que atravesaba el techo como un bisturí. Lucky miró hacia arriba, el rostro iluminado por aquel resplandor antinatural. Por un segundo, todos en la sala sintieron algo que iba más allá del miedo, una fuerza que se apoderaba de su mente, un impulso incontrolable de salir, de acercarse a aquello que los llamaba desde el cielo. Pero la madre reaccionó primero. Con un grito desgarrador, rompió el trance, empujando a los niños hacia el suelo y cubriéndolos con su cuerpo. El hechizo se quebró, y el zumbido comenzó a disminuir, aunque las criaturas seguían rondando, ahora más silenciosas, como si esperaran el momento adecuado para dar el golpe final. El reloj de pared marcaba las 2 de la mañana. Nadie en la casa sabía si resistirían hasta el amanecer. El reloj avanzaba con una lentitud insoportable, cada tic-tac era un golpe de martillo que anunciaba la inminencia de algo que ninguno podía nombrar. La casa entera olía a pólvora y a sudor frío, el aire estaba tan espeso que las lámparas de queroseno parecían arder con un resplandor amarillento, casi enfermizo. Afuera, la noche seguía intacta, inmóvil, como si el tiempo hubiera quedado suspendido en un bucle interminable. Lucky repasó el cargador del rifle con manos crispadas. Tenía los nudillos blancos, los ojos inyectados de sangre, y en su mirada había algo más que miedo, un cansancio feroz, una mezcla de furia y desesperación. Billy, a su lado, respiraba con dificultad, el arma apoyada en el regazo, mientras el resto de la familia se mantenía apiñado en el centro del salón, temblando bajo las mantas. Nadie hablaba. Las oraciones se habían agotado, y el silencio, apenas roto por el crujir de la madera, era peor que cualquier chillido. Un ruido metálico irrumpió en el techo, un golpe seco que hizo saltar a todos. De inmediato, se oyó un chillido agudo, prolongado, como el de una sierra cortando metal. Algo pesado se arrastraba lentamente por las vigas, avanzando hacia la chimenea. Luego, un destello azulado atravesó una de las rendijas del techo, proyectando un haz de luz que se movía con precisión, como si buscara algo dentro de la casa. ¡Cúbranse!, gritó Lucky. El haz descendió en un barrido rápido, iluminando los rostros aterrados. Durante un instante, todos sintieron una presión en el pecho, una opresión tan intensa que apenas podían respirar. Los niños lloraron en silencio, como si sus gargantas estuvieran paralizadas. Era una luz que no solo iluminaba, sino que penetraba, que escarbaba en los pensamientos. Quien la miraba demasiado tiempo sentía que su mente era arrancada de su propio cuerpo. La madre se aferró al crucifijo, sus labios murmurando una plegaria que se quebraba con cada palabra. El haz se detuvo sobre ella, como si la estuviera examinando. Por un segundo, el crucifijo comenzó a brillar débilmente, un destello que hizo que el resplandor azulado titilara, retrocediera 1 centímetro. Lucky aprovechó el momento para disparar hacia el techo. El estampido sacudió la sala, y un chirrido metálico respondió desde el exterior, seguido de un estrépito que hizo temblar las paredes. «¿Lo heriste?», jadeó Billy. Pero la aparente victoria solo desató una nueva oleada de caos.
Las paredes comenzaron a resonar con golpes rítmicos, como si decenas de puños diminutos las aporrearan desde todos los ángulos. Las ventanas vibraron, y un sonido gutural, más grave que los anteriores, surgió del suelo mismo, como si la tierra bajo la casa estuviera viva. De pronto, la puerta principal se estremeció. No fue un simple empujón, algo la golpeaba con una fuerza calculada, probando las bisagras, marcando un ritmo hipnótico. 1, 2, 3 golpes, una pausa, y otra vez. Cada impacto hacía que el marco crujiera, como si en cualquier momento fuera a partirse. Lucky apuntó hacia la entrada, el dedo en el gatillo, pero entonces ocurrió algo que heló la sangre de todos, el sonido cesó. Un silencio absoluto, casi líquido, inundó el ambiente. Ni los grillos, ni el viento, ni el crujir de la madera. Nada. Solo el latido colectivo de corazones aterrados. Fue entonces cuando la ventana del comedor se iluminó de golpe. Una figura apareció de espaldas, recortada por una luz blanca cegadora. Su silueta era inhumana, brazos demasiado largos, cabeza bulbosa, piernas delgadas como ramas secas. Se giró lentamente hacia el interior, y sus ojos, 2 esferas de mercurio líquido, destellaron como espejos. No tenía boca visible, pero de algún modo emitió un sonido, un zumbido grave que hizo vibrar las lámparas y obligó a todos a cubrirse los oídos. Billy disparó antes de que nadie pudiera detenerlo. El vidrio explotó en 1000 pedazos, pero la criatura ni siquiera se movió. El proyectil atravesó su torso con un chasquido seco, como si hubiera pasado por humo. Luego, simplemente dio un paso hacia atrás y desapareció en la luz. El haz que provenía del exterior se intensificó hasta cegar a todos. Por un instante, la sala quedó sumergida en una claridad sobrenatural que borró los contornos, disolvió las sombras y convirtió cada objeto en una silueta espectral. Nadie supo si cerraron los ojos por miedo o porque la luz los obligó a hacerlo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. La luz se apagó. La presión en el aire desapareció. El silencio se rompió con el lejano ladrido de un perro, un sonido tan banal que resultaba casi insultante. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Afuera, el horizonte comenzaba a teñirse de un gris pálido. Los gallos cantaron a lo lejos, devolviendo a la granja una normalidad que resultaba grotesca. Nadie se movió al principio. Los adultos se miraron entre sí, incapaces de articular palabra, mientras los niños sollozaban en brazos de sus madres. Cuando finalmente se atrevieron a abrir la puerta, encontraron el patio cubierto de huellas diminutas, marcas circulares en la tierra, como si algo pesado hubiera aterrizado y despegado múltiples veces. El campo olía a ozono, a metal quemado, y el aire parecía cargado de un magnetismo invisible. Lucky dio un paso hacia afuera, el rifle aún en la mano. Sus botas crujieron sobre el pasto húmedo. No había ni rastro de las criaturas, ni de las luces, ni de los chillidos. Solo el amanecer, frío y frágil, extendiéndose sobre Kentucky como si nada hubiese pasado. Pero mientras recorría el patio, un destello metálico llamó su atención. Entre las huellas, encontró un objeto pequeño, liso y oscuro, del tamaño de una canica. Lo tomó con cuidado. Era frío, más frío que el aire de la mañana, y al tacto vibraba, casi imperceptiblemente, como si aún latiera con una energía que no pertenecía a este mundo. Lucky lo guardó en el bolsillo, sin decir una palabra. Nadie en la casa sabía que esa noche había terminado,
pero que el verdadero terror apenas había comenzado. El sol había subido lo suficiente como para teñir el cielo de un azul pálido cuando el primer automóvil apareció por el camino de tierra. Eran los ayudantes del sheriff, alertados por un vecino que, a kilómetros de distancia, había escuchado los disparos durante la madrugada. El motor del vehículo parecía grotescamente ruidoso en medio de la calma. Los pájaros cantaban con normalidad, como si la noche anterior jamás hubiese existido. Los agentes inspeccionaron el terreno con rostros incrédulos. Encontraron los vidrios rotos, las balas gastadas, los impactos en las paredes de madera, pero nada que pudiera explicar las huellas circulares en el suelo, las marcas de garras en el techo, ni el olor metálico que persistía como una quemadura en el aire. El sheriff, un hombre curtido y pragmático, frunció el ceño ante los relatos febriles de la familia Sutton. Posiblemente mapaches, ¿oíste?, dijo con una mueca forzada, aunque su mirada traicionaba algo parecido a la inquietud. Pero incluso él no pudo ignorar el pequeño objeto que Lucky había dejado sobre la mesa de la cocina, la esfera oscura que vibraba con un pulso casi imperceptible. Cuando el sheriff intentó tocarla, retiró la mano de inmediato, como si un escalofrío eléctrico le hubiera recorrido el brazo. Los Sutton no insistieron. Cada miembro de la familia, aún tembloroso, sabía que las palabras serían inútiles. ¿Cómo explicar la presión en el pecho, la luz que penetraba la mente, los ojos mercuriales que parecían mirarlos desde un lugar donde el pensamiento humano no tiene cabida? Hablar era como intentar describir el sabor del miedo mismo. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Lucky se sentó solo en el porche, el rifle apoyado contra la pared. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que titilaban con una intensidad casi burlona. A lo lejos, un coyote rompió la calma con un aullido. Lucky cerró la mano en el bolsillo y sintió la esfera. Ya no estaba fría. Palpitaba. Un pulso lento, casi imperceptible, que se sincronizaba con su propio corazón. Miró hacia los campos, hacia los límites donde la oscuridad se espesaba más allá de los faroles. Por un instante, creyó distinguir un par de reflejos plateados moviéndose entre los árboles. Pequeños, distantes, pero inconfundibles. No hubo disparos esta vez. No hubo gritos. Solo el silencio denso de la madrugada, y un pensamiento que lo acompañaría el resto de su vida, no se habían ido. Porque el verdadero terror de aquella noche no fue la visita. Era la certeza de que los visitantes ya sabían dónde encontrarlos, y que, en algún momento, volverían.